Bueno, vamos a ejercitar patrones articulares. Como siempre voy a pedir, esta es la placa normal, esta es la patológica, tienen que hacer una descripción detallada de la patología. Cuando yo diga cuando yo diga pausen el video, hacen clic y lo pausan, y cuando terminan de describir lo siguen y vemos cómo anduvieron. Bueno, pausen y describan la placa, pausen el video ahora. Bien, bueno, si comparamos la placa normal de la placa patológica, vemos que la interlínea articular de la normalidad con la patología, en la patológica hay una reducción de la interlínea articular importante. Esta reducción de la interlínea articular se acompaña de un aumento de la densidad ósea del hueso yuxtaarticular, tanto de un lado como de otro. Es una radiografía de caderas, de frente, donde vemos que la epífisis correspondiente a la cabeza femoral, como también a la parte articular del acetábulo del hueso ilíaco, tienen zonas de aumento de la densidad ósea. Esto era típico de una enfermedad llamada artritis hipertrófica o artrosis u osteoartritis. Como había proliferación ósea o acción osteoblástica reactiva importante, porque al desaparecer o desgastarse el fibrocartílago que hay entre los dos huesos interarticular, fricciona un hueso con otro, y al friccionar la forma de defenderse el fémur del hueso ilíaco y el hueso ilíaco del fémur es aumentar la actividad osteoblástica y aumentar la densidad del hueso óseo yuxtaarticular. Se sumaba una proliferación desordenada, anárquica del hueso hacia afuera, que producía deformidad del espacio articular, llamando osteofitos o picos del oro. Esto es una enfermedad degenerativa de la articulación, o sea, una artrosis, actualmente llamada artritis hipertrófica u osteoartritis. Bueno, pueden pausar y escribir el detalle de la placa. Esta es la normal, esta es la patológica. Pausen el video ahora. Bien. Bueno, es evidente que en el lado patológico, en la placa patológica, hay una reducción del espacio articular, también hay un factor de osteocondensación del hueso yuxtaarticular sin erosión ósea. Vemos que la cortical ósea de un lado como del otro están perfectamente respetadas, o sea, es una artritis hipertrófica o osteoartritis o artrosis y no es erosiva. También hay un crecimiento óseo exuberante como pico del oro hacia arriba, en este caso, que sería un osteofito, otro osteofito del platillo tibial acá. Esto es una radiografía de rodilla, esto es fémur, esto es tibia, estos serían las espinas tibiales, los platillos tibiales, los cóndilos femorales. El lado que está pinzado, reducido, es el interno, el externo está normal, porque diferenciamos no solo por ver el peroné, sino que el cóndilo interno siempre es más bajo que el cóndilo externo. Bien. Bueno, esto es una radiografía de manos. La patología está acá en los dedos, en estos dos dedos, todos los tres dedos que se ven. Entonces, describan, pausen el video ahora. Bien, bueno, es lo mismo, es una osteoartritis o artritis hipertrófica, donde uno ve que el espacio articular prácticamente se reduce mucho en los huesos de la mano, en las falanges, y hay un aumento de la densidad del hueso yuxtaarticular con respecto al resto del hueso. Hay un aumento de la densidad. Si uno ve, la cortical está bastante respetada, donde se aprecia, donde se alcanza a ver, porque al haber casi anquilosis, que es el grado máximo de la artrosis u osteoartritis hipertrófica, como el caso actual que están viendo, alcanzamos a ver que no es erosiva. La cortical, por ejemplo, ahí vemos el osteofito, y como la cortical y un osteofito, el osteofito tiene la cortical respetada, la cabeza de las
falanges como la base no están amputadas, destruidas, y lo que sí predomina es un gran pinzamiento, reducción del espacio interarticular con un factor de osteocondensación por reactivo, defensivo de la actividad osteoblástica al friccionar los huesos, porque el factor primordial que desencadena todo es el desgaste, la degeneración, muy relacionado con la edad del fibrocartílago interarticular. Diagnóstico: artrosis u artritis hipertrófica u osteoartritis, que son sinónimos. Bueno, pausen el video, describan la placa ahora. Bueno, también vemos típico, fíjense que está reducido el espacio, pero con corticales respetadas, la cortical de la falange distal, la cortical de la falange media, pero casi no hay espacio articular. Es una reducción del espacio articular conjuntamente con un aumento de la densidad, un reforzamiento de la densidad ósea, de la actividad osteoblástica, de la cortical y del hueso yuxtaarticular, sin signos de erosiones y sobrecrecimiento óseo deformante, llamados osteofitos o picos del oro. Y acá prácticamente en la de abajo hay una anquilosis, una pseudofusión ósea por gran pinzamiento, desaparición de la interlínea articular, aumento de la densidad ósea yuxtaarticular, típico de la osteoartritis, artrosis u artritis hipertrófica, sinónimos, y el osteofito que está determinando esta enfermedad degenerativa de punto de partida, destrucción, degeneración del fibrocartílago interarticular. No es una enfermedad inflamatoria de base, sino degenerativa. Bien, esta es la placa del dedo normal y esta es la placa del dedo patológico. Pueden pausar el video y describir la patología ahora. Bueno, acá lo que estamos viendo es que hay osteopenia más que actividad osteoblástica. El único signo en común con las placas que hemos visto hasta recién es el pinzamiento, reducción del espacio articular. Sin embargo, uno ve, por ejemplo, en el hueso proximal no hay cortical, directamente no hay cortical, se ve la esponjosa que termina desnuda. En el hueso distal hay un poco de aumento de la densidad ósea porque al haber reducción del espacio articular, los patrones se mezclan. Es un patrón erosivo, una artritis erosiva, porque la única forma de yo explicar que este hueso proximal no tenga cortical ósea es que la cortical esté erosionada. Entonces, erosión hay. Y lo que pasa es que a veces cuando hay erosión y destrucción del fibrocartílago y se reduce el espacio articular por la artritis erosiva, fricciona los huesos y posteriormente viene una esclerosis reactiva y da un patrón hipertrófico con actividad osteoblástica, como lo muestra el hueso proximal. Son dos caras distintas, el hueso distal. El hueso distal muestra un patrón donde predomina el aumento de la densidad ósea y el proximal donde predomina una disminución de la densidad ósea. Pero nunca una artrosis lleva a artritis erosiva. La artritis erosiva puede llevar a artrosis porque la artritis erosiva erosiona al fibrocartílago interarticular, obliga a la fricción ósea y eso puede aumentar la actividad osteoblástica, densifica el hueso y se mezcla erosión con densidad y la densificación puede ocultarme la erosión. Sin embargo, si uno ve el hueso proximal, uno ve un carácter dentado que es totalmente irregular, pero más difícil de ver. Yo creo que la más fácil de ver es que está desnuda la cortical del hueso proximal. También otro signo típico de las artritis erosivas, en este caso una erosiva mixta, o sea que llevó también una hipertrófica, es la luxación, porque la erosión del fibrocartílago más la erosión del hueso termina que no hay una superficie dentada acá y una dentada acá, entonces ni siquiera friccionan ni articulan bien
y se terminan luxando, generalmente subluxando, o sea, se pierde, en la luxación es la pérdida completa de la congruencia articular. La pérdida parcial es una subluxación y, como ven acá, la subluxación es típica de la artritis erosiva y no de la artrosis. Entonces, yo tengo, o mucho más común en la artritis erosiva que en la artrosis, la subluxación más la erosión ósea y la osteopenia yuxtaarticular hablan de artritis erosiva. También hay un osteofito acá y acá porque está ya en un patrón mixto avanzado de artritis erosiva que llevó en parte a una artritis hipertrófica. Bien, bueno, pausen el video y describan la placa ahora. Bueno, acá es donde está limitada la radiología porque lo único que se ve como un borrón de goma es la osteoporosis u osteopenia yuxtaarticular, un signo precoz de artritis erosiva antes de que nosotros veamos los signos radiológicos de erosión. Acá es importante o la resonancia o la tomografía o la ecografía para poder determinar cuál es el diagnóstico, porque la osteoporosis yuxtaarticular es un signo inespecífico, no siempre corresponde a una desmineralización yuxtaarticular por artritis, porque yo al ver la cortical indemne y respetado los espacios articulares, yo no puedo hablar de artritis ni erosiva ni hipertrófica. Pero los métodos de alta complejidad me lo permitirían ver lo que la radiología convencional no. Como estamos en la mano, en este caso específico, el método para ver electivo la erosión ósea yuxtaarticular, que no me lo muestra la radiografía, es el ultrasonido, la ecografía. Pasa en las manos, en los pies y en las costillas. Pero si estuviéramos en un hueso más profundo, la tomografía computada o la resonancia magnética. Bueno, o sea, el diagnóstico sería una osteoporosis yuxtaarticular u osteopenia yuxtaarticular que es indicativo indirecto principalmente de una artritis erosiva precoz, no observándose signos actuales de erosiones, a sugerir como algoritmo a seguir el ultrasonidos. Eso sería la respuesta de 10 puntos, ¿no? Bueno, una tomografía computada, este es el lado normal, este es el lado patológico, describan el patológico, por favor pausen el video ahora. Bueno, esto es justamente lo que les decía, acá la tomografía computada en una reconstrucción está dando lugar, viendo cómo hay una solución de continuidad o interrupción de la cortical ósea epifisiaria, una erosión ósea que no se ve en el lado normal. Esto deja dos enseñanzas. Seguramente esta erosión ósea, al ser muy pequeña, no la veríamos en la radiología. Y como es una articulación profunda, tenemos que sí o sí pasar a la tomografía computada. Y lo otro que podemos ver es una reducción del espacio articular que no se ve en el otro lado. Para eso necesitamos un estudio bilateral comparativo, o sea, la importancia de la tomografía, la importancia de ser bilateral comparativo y la importancia de que cuando en radiología veamos algo sospechoso como una osteopenia regional, osteoporosis regional yuxtaarticular o una leve reducción subjetiva del espacio articular, sugerir la tomografía computada o la resonancia magnética para articulaciones profundas o el ultrasonido para las articulaciones superficiales. Bueno, acá estamos en una ecografía de mano, la normal, la patológica. Pausen el video y describan ahora. Bueno, en la normal ustedes están viendo este tejido blando que es la membrana sinovial normal, y en la patológica engrosamiento de la sinovial. El engrosamiento hiperplásico de la sinovial hace que la sinovial de una membrana pase a ser un tejido grueso, y cuando hacen Doppler, el Doppler es positivo, entonces esto nos da la característica histológica, o sea que es un tejido, no es una colección, no es nada líquido,
es tejido y esta hipertrofia tisular de tejido sinovial invasivo hacia la articulación se llama panus y es típico de las artritis erosivas, como la artritis reumatoidea, la artritis psoriásica, la artritis, bueno, no la artritis infecciosa, porque si bien las artritis infecciosas son erosivas, generalmente son agudas, dan colecciones, no dan el panus que dan las artritis autoinmunes, especialmente la artritis reumatoidea. También acá, esto es normal, pero es para mostrar en esta imagen cómo se ve el hueso. Todavía el panus no ha invadido la articulación y no vemos erosión, pero como un hueso puede verse, si estuviera erosionado, se vería la solución de continuidad ósea en la ecografía, por lo cual en manos y pies, para erosiones óseas, como para fracturas, fisuras, y en costillas para fisuras, la ecografía es de mucha utilidad. Bueno, esto es normal, esto es patológico. Describan las dos imágenes patológicas, pausen el video ahora. Bien, bueno, acá evidentemente es una artritis erosiva de la que yo les di de fácil diagnóstico, porque está prácticamente destruida la epífisis, erosionada la epífisis del lado distal. De este lado están erosionados prácticamente los dos huesos yuxtaarticulares a nivel de los dedos. Habría un osteofito acá con una reacción esclerótica inicial, o puede ser una cortical totalmente destruida y separada. Hay un factor erosivo muy agresivo, muy agresivo, que habla de una artritis erosiva severísima. La causa, la forma más paradigmática es la artritis reumatoidea avanzada, pero cualquier artritis erosiva va a dar esto. Cuando uno ve las artritis erosivas, no tiene que estudiar de memoria. Por ejemplo, después uno sabe que la artritis reumatoidea afecta más la interfalángica proximal y más tarde la distal, y la psoriásica afecta más frecuentemente la distal y muy rara la proximal. Entonces los mismos cambios óseos, cuando yo lo veo solo en la distal y no en la proximal, me inclino a psoriasis. Cuando yo lo veo en la proximal y no en la distal, o en ambas, me inclino a reumatoidea. Cuando yo esto lo asocio a la clínica y veo si tiene lesiones en piel o no psoriásicas, o si tiene antecedentes de artritis reumatoidea. Es decir, existen cuadros semiológicos, pero el patrón es el mismo. La artritis erosiva es el mismo patrón. Entonces uno no puede estar estudiando la imagen para la reumatoidea, para la imagen psoriásica. Lo que estamos tratando de hacer es una teoría unicista para que se aprenda para todas las enfermedades. Entonces cuando uno lee un artículo, un libro, y dice produce erosión o proceso artrítico hipertrófico erosivo, o erosivo hipertrófico o erosivo puro en tal articulación, uno ya sabe cuál es la imagen que tiene que buscar. No estudiar para cada enfermedad cada imagen. Bueno, muchas gracias.